Máximo Córdoba apoya a Pedro Castillo para la gran cruzada de levantar a nuestro sufrido Perú, implementando educación financiera y económica desde la escuela. Y bueno, ya está con nosotros a esta hora el gran empresario Máximo Córdoba, un empresario preocupado por la política nacional y más aún en estos tiempos en la que se vive pues toda esa efervescencia electoral 2021, preparándonos para lo que será pues este 6 de junio el proceso electoral de la segunda vuelta para elegir a quién será nuestro o el presidente de la República durante los próximos 5 años que ya se avecina. Máximo Córdoba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa, aquí Radio Frecuencia. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Edward? Ahí nosotros, el que les habla especialmente para responder pues las preguntas o la entrevista que hoy... ¿Qué pasó con el sombrero, Máximo? ¿Al sombrerito? Ajá. Ay, bueno, se quedó. No me digas que te has cambiado ya. Se enamoró alguien y bueno, ya hay que compartir pues. Muy significativo desde todo punto de vista. Eso nos da a entender tu apoyo, tu respaldo al candidato del Partido Perú Libre, quien se presenta en esta segunda vuelta electoral con amplia posibilidad de ser elegido presidente de la República, Máximo. Así es, bien, la verdad me he entregado bien porque... En cuerpo y alma prácticamente. Con esa voluntad, pero hay una razón y argumentos sustentados. ¿Cuál es esa principal razón, principal argumento por el que tú respaldes a Pedro Castillo y por el que no respaldes a Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? La opción es Pedro Castillo para ser presidente de la República. ¿Por qué, Máximo Córdoba? Porque uno es nuevo. Ya. Y como nuevo y sin antecedentes políticos, digamos, de alto nivel, como dentro del desorden administrativo. Dentro del desorden administrativo no hay antecedentes. Ya. Entonces, esto permite, como docente, como profesor, de que sí, tiene la capacidad para poder gerenciar, ¿sí? Entonces, como nuevo, yo estoy seguro, yo entiendo de que nos va a llamar a los técnicos. Acá viene la razón de que, en caso mío, porque tengo ese conocimiento para brindar al pueblo peruano, especialmente en todos los diferentes rubros. Ahora, ¿por qué no en Keiko Fujimori? En primer término, hay que respetar como dama, como ciudadana, a Keiko Fujimori. Ajá. Pero la razón es que ella nunca ha hecho carrera de gerencia general, nunca. Y tampoco Pedro Castillo, sí. Castillo, sí, porque él, mira, ve, con sueldo de profesor, ha gerenciado primeramente su hogar. Y pues, su procedencia, de acuerdo a lo que se le ve por su hoja de vida, ¿ya? Es de familia humilde, provinciano. Uh-huh. Entonces, él al defender los derechos de los docentes, se ha preparado, ha visto la necesidad. Entonces, ahora él, de rodearse... ¿Es suficiente eso, Máximo Córdoba? ¿Es suficiente ser humilde y ver la necesidad directamente para poder dirigir a un país? No es suficiente, pero ahora estamos viendo entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, uno de los dos tiene que ser. Entonces, el que tiene mayor garantía es Pedro Castillo. No estoy diciendo que es suficiente para sacar adelante. Él tiene que saber seleccionar
personas como a Máximo Córdoba con experiencia para trabajar. Por ejemplo, en mi caso mío, ¿Por qué debe elegirlo a Máximo Córdoba, Pedro Castillo, para que lo apoye por ejemplo, en un rubro posible gobierno mira, de Perú Libre, Máximo? mira, nuestro país tiene un organigrama, ¿sí? Donde los que van a representar van a administrar los derechos de sus ingresos, egresos económicos del país. Pero ¿quiénes? Los que ya van a ir. O sea, en este momento está funcionando el organigrama del país. O sea, ya está trabajando. Solamente va a haber un cambio de puesto de la presidencia de la Constitución o de la... ¿El cambio de la Constitución política, dices tú? No, presidencia del Perú, o sea, que del presidente del Perú. O sea, solo se va a O cambiar... sea, sale Francisco Sagaste y ingresa, digamos en este caso, Pedro Castillo. Pedro digamos. Castillo. Ya, y como dices tú, ya existe un organigrama, ¿cómo está funcionando distribuido todo esto? Entonces él tiene que delegar a ministros. Pero ese sistema no ha funcionado, Máximo, ¿no? O no funciona como se No, quisiera. O todos al final de cuentas la gente del pueblo se ha dado cuenta que ese sistema no le ha funcionado para la gente del pueblo. Mira, ¿Tú crees que debería hacer cambios, por ejemplo, en los ministerios, crear ministerios o quitar ministerios de repente? Todos los presidentes o gobernantes que llegaron a ser presidente del Perú, ninguno tuvieron el don de gerente general. ¿Por qué? Porque todos nombraron a dedo, a favoritismo, a los ministros, a los 18 Entonces, ministerios. ¿cómo se debería, en todo caso, seleccionar a los ministros? Mira, porque eso es digamos, decisión del gobierno, ¿no? Es política, básicamente. Poder ejecutivo. Claro, no, acá no es que vamos a elegir a los ministros, ¿no? Se supone que el presidente es el que elige a sus ministros. Hay que ser de acuerdo sincero, a sus hay que ser transparente y sincero en este punto. Por ejemplo, Pedro Castillo, por ejemplo, si vuelve a cometer lo que ha cometido los gobernantes, esto sería fatal, sería fatal. Por ejemplo, yo, ¿por qué estoy trabajando para...? Digamos que los otros gobernantes no han elegido bien a sus ministros, no lo han... Claro, es como si, por ejemplo, usted en algún momento Sí, puedes tener razón, porque algunos prácticamente simplemente han ingresado para aprovecharse del cargo, ¿no? Yo por experiencia voy a decir, tengo 50 años en la actividad de transportes. Entonces, por lo tanto, yo he identificado los que han llegado a ser ministro. Tiene que conocer con amplia experiencia el territorio peruano. Ya. ¿Sí? Ese sería tu filtro, digamos. Ahora. Ese sería tu requisito. Ahora, como presidente, por ejemplo, o como ministro, por ejemplo, si a mí me nombran, yo tengo que administrar el organigrama del Ministerio de Transportes, o sea, el despacho ministerial. Y por principio, el despacho ministerial tiene 2 viceministerios. Ya, pero eso es lo que hacen todos. ¿Cuáles son? No. Tiene el viceministerio de Comunicaciones, claro, que sí tiene 4 direcciones. Claro, tiene. Pero se supone que todos... Transportes, 6 direcciones. Pero se supone que todos cumplen con ese tema administrativo. Pero el asunto es las decisiones y el trabajo que deben hacer, ¿no? En favor de la población. ¿Qué va a pasar si es que llega un ministro de Transporte sin conocer, si no tiene don de gerente general? Ya, si no tiene esa experiencia, ¿crees que va a funcionar el organigrama? Va a ser un desastre. Por ejemplo, hay mucha gente, o la población, muchos que dicen los transportistas, el que va a solucionar el problema de transportes es Pedro Castillo. ¿Sí? No, él gobierna. Él va a dejar en manos de cada ministro en cada ministerio. Entonces, cada ministro se encarga de los ministerios, y cada ministerio tiene un organigrama amplio. Ahora hay que saber seleccionar a los que van a ocupar puestos de confianza. Es como, por ejemplo, seleccionar a los jugadores para una selección nacional. ¿Crees que cualquiera va a entrar a jugar? No, seleccionado, sin favoritismo. ¿Para qué? Para hacer un buen partido. Igual los ministros tienen que ser seleccionados. Por ejemplo, se van a seleccionar o van a elegir al ministro
eminentemente académico, por más que tenga pues así como Hernando de Soto 12, 14 títulos, el título no nos hace a la persona, Eduardo, por favor, sino la experiencia laboral y gerencial empresarial, y más lo que es la experiencia académica. Por ejemplo, ¿qué pasa si eminentemente al abogado le van a nombrar a un abogado que ha estudiado solamente abogacía para ser ministro de Justicia, por ejemplo? Nunca va a ser buena autoridad ese ministro de Justicia, nunca. Por naturaleza, hoy por hoy estamos en siglo XXI, el ministro tiene que conocer, entre los 18 ministerios, todos tienen que conocer el manejo económico y financiero. Ministro que no conoce esto, ahí está el riesgo gravísimo. En mi caso, por ejemplo, aún está la razón. Tengo la experiencia laboral, tengo la experiencia empresarial, tengo la experiencia del campo profesional en lo académico. Ahora, como abogado, yo, por ejemplo, voy a aclarar la cosa. En la universidad no nos enseñan, no enseñan el manejo económico financiero. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿crees que un abogado que no maneja el manejo económico financiero va a ser un buen ministro? Eduardo, por favor. Yo creo que sí los enseñan. El asunto es que no le dan tanto interés como tú le estás dando a este tema o a este punto de la educación, ¿no? Porque en cierta manera a todos se les enseña cómo debe ser el manejo, el flujo de caja, el que tú estás mencionando, que tú mencionas mucho. Siempre en cada curso, en cada estudio siempre hay. El asunto es que no van por ese lado, como por el que tú tienes que ir, por el que tú dices que se debe ir para que un profesional tenga un mejor manejo de su área laboral, ¿no? Por ejemplo, acá he preparado algo puntual. Puntualmente, voy a referirme puntualmente. Quiero resaltar para todos nuestros oyentes casos de los sectores educación y transportes, dos campos, educación y transportes, y de los cuales va a depender de salir de la postración en que estamos en todo el Perú, pues ellos son la base, o sea, la educación y transportes es la base, es el eje en que debe asentarse los esfuerzos para progresar. Por ejemplo, en la educación se debe llevar a cabo un planteamiento lógico y serio de comenzar a formar a nuestra niñez y juventud bajo los principios de aplicar básicamente el dictado de una educación económica y financiera, lo que toda una vida hemos comentado y vengo haciendo la publicidad. Entonces, en base al dictado, como se dice, a la educación económica y financiera, pues hay que considerar que estos principios son los que van a salvar a todo el Perú, pues nos enseñará a trabajar, a ordenar, a administrar, o sea, con una orden y precisión, y nos dará los instrumentos necesarios para prevenir y evitar la tremenda corrupción, la corrupción más grande en todo campo. Hago hincapié en el hecho de que este sistema no se ha aplicado nunca en nuestro país, Eduardo, por favor. Ahí está su problema en la educación. Entonces, cuando nosotros aplicamos, o se va a aplicar, se va a formalizar la educación económica y financiera, hemos solucionado, porque el transporte es un servicio más. Por ejemplo, en el transporte les voy a decir algo importante. Actualmente están trabajando bajo una ley, bajo un reglamento. En la ley, desde su segundo gobierno de Alberto Fujimori, pero ¿quiénes hicieron la ley del transportes? La Comisión del Transportes, que hasta ahora no le han movido nada a esa ley, nada. Entonces, ¿cuántos años han pasado? Estamos hablando de 30 años. Entonces, el transporte, ¿por qué está mal? ¿Y desde cuándo se malora el transporte? El transporte se malora incluso desde que el finado Fernando Belaúnde Terre transfirió la administración a la municipalidad. Y los alcaldes que han llegado a la municipalidad, en su mayoría, llegan solamente pues por 4 años.
Y esa gente en su mayoría no están para poder administrar transportes. Entonces, ¿quién debe de administrar transportes? Para eso tenemos la Dirección General en el Ministerio de Transportes. Entonces, acá influye bastante el presidente de la República. Por ejemplo, ¿quién autorizó oficialmente a la Sutran? ¿Quién permitió? ¿Ah? ¿No ve Ollantumala? ¿Y quién formó esto? ¿No ve María Jara? ¿Quién es María Jara? ¿No es una abogada? Ahora al abogado en la universidad no nos han enseñado pues el manejo económico financiero. Entonces han creado un edificio más, un ente más, donde han creado la burocracia, la tecnocracia. Esto se tiene que regular. Por eso personas como Máximo Córdoba, así como yo, hay que conocen, y mucho más que yo, o por ahí más o menos. Entonces nosotros somos los que vamos a dar solución el sector transportes. Ahora, por la otra realidad, Pedro Castillo, por ejemplo, no va a considerar del nivel de Máximo Córdoba para gente del Ministerio de Transportes, que yo me estoy sumando con esta voluntad que estamos trabajando. Sería el error más garrafal, que también, mira, porque ahorita hay solamente en este momento dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Entonces, la razón le estoy dando a Pedro Castillo. No estoy diciendo que es totalmente capacitado. Ahora, lo importante es que Pedro Castillo está pidiendo a un consenso, que sumemos. Yo tengo la carta ya acá ya preparado para presentar una propuesta para el sector transportes por el Partido Perú Libre. Yo estoy con un documento. ¿En qué consiste más o menos esa propuesta, Máximo? Te permito para que lo lees. A ver, indícanos para que la gente, para que el oyente pueda mira, en resumidas cuentas, ¿no? Porque mira, tu carta es un poco extensa, pero vamos a decirle a ver más o menos qué es lo que tú, en líneas generales, en resumen, lo que tú más o menos planteas en eso. Mira, dirigido a Pedro Castillo, al candidato a la presidencia constitucional de la República, propuesta política para el transporte, sector transportes, que está pésimo. Transportes en general. General, desde mototaxi, claro, urbano, entes provincial, carga, pasajero, aéreo, marítimo, fluvial. Ya. ¿No? Entonces, ahí le digo al estimado profesor, el motivo de la presente tiene como primer objetivo saludarle y felicitarle por su brillante participación en la primera vuelta electoral. Estamos seguros de que en la segunda va a usted a repetir su faena y se coronará como presidente constitucional del Perú. Estimado profesor, va usted a necesitar cercanamente a personas de alta calidad técnica, de sólida preparación profesional, acompañada de un sustento basado a una exitosa y larga experiencia. Elementos que en conjunto le va a permitir a esas personas prestarle a usted un sólido y eficiente apoyo en su próxima gestión presidencial. Quien le escribe estas líneas es un ciudadano en que, en primer término, está totalmente de acuerdo con su planteamiento socioeconómicos, pues pensamos que esta posición filosófica es la única que va a poder romper la inercia malsana, o sea, esa inercia malísimo, que tiene el Perú, envuelto y postrado en una triste situación de abandono, la cual no debe prolongarse más, pues nos llevaría a llevar a una posesión de resignación con la cual lo único que lograríamos es en convertirnos en esclavos permanentes. Conscientes de que el mayor y más urgente problema por afrontar para hacer la oposición descarnada y sin piedad que le va a presentar el grupo perdedor, debiendo entonces usted, en primer término, reordenarse de un grupo selecto, pero sobre todo leal, que esté dispuestos a jugarse todo por lograr su éxito. Soy un profesional que a lo largo de 50 años he recorrido las rutas del empresariado con singular éxito, pero ha sido luego de acumular una experiencia laboral de 20 años
y luego fue solidificada con una capacitación profesional, lo cual he logrado gracias a un esfuerzo sostenido. Solidificada con una capacitación profesional, lo cual he logrado, pues, ¿no? Gracias a Dios, logré todo esto y lo estoy poniendo a su disposición desde la ubicación que usted me dé en su organización, y que le responderé con excelentes resultados, lo cual avalo con mi experiencia de vida, por lo que le adjunto a la presente el currículum vitae de Máximo Córdoba, quien les emite esta carta dirigido a Pedro Castillo. Entonces yo le estoy planteando una propuesta sólido. Adelante. A ver, pero ¿cuáles son los puntos que tú planteas? La educación económica y financiera. Ya. ¿Y eso qué se tiene que hacer? Mira, vamos a entrar acá en un conversatorio breve y la pregunta va entre las partes, Eduardo. Mira, ¿a un mototaxista le falta la plata? Sí. ¿O le sobra la plata? Supongo, le falta, ¿no? En tu caso, ¿te sobra la plata? No. ¿O siempre te falta? Siempre nos falta. Al quien compra un vehículo a medio pagar o a las finales, ya por de los 5 años a pagar su deuda, ¿le falta la plata o le sobra la plata? Le falta también. Un claro ejemplo, hemos tenido acá en el Perú una empresa grande, empresa Ormeño, el grupo Ormeño. ¿Por qué fracasó y nunca más volverá Ormeño al mercado? Porque le faltaba la plata. No por el hecho que llegó a tener 200, 300 vehículos, que le sobraba la plata. En este momento, a los que tienen una flota de vehículos, le falta dinero. Le falta dinero. ¿Por qué le falta dinero al empresario, al mototaxista, o en tu caso a usted, Edward? La respuesta es fácil. A falta de una educación económica financiera. ¿Es difícil aprender? No. ¿Hay en los centros educativos la educación económica financiera? Brindan los profesores en la universidad, en la mejor universidad del Perú o en una universidad estatal. No, manam. Entonces la clave es implementar la educación económica financiera. Lo digo por experiencia, y más aún, lo tengo el modelo. Ahora, para aprender esto, para mí no ha sido fácil. Entonces, si Pedro Castillo no llama a Máximo Córdoba de llegar a la presidencia de la República, ¿qué va a pasar, Eduardo? A ver, por ejemplo, una pregunta que yo te hago a usted. No va a tener tu planteamiento, ¿no? El planteamiento no se va a cumplir lo que está llamando hoy al consenso. ¿Ve? Entonces, estoy trabajando, me estoy poniendo la camiseta de Perú Libre para trabajar por el Perú. No porque quiero apoyar solamente o que Pedro Castillo solo va a gobernar. Para gobernar el país tenemos que ir personas que hemos hecho experiencia, verdaderamente que sabemos usar flujo de caja, verdaderamente que sabemos qué es economía, porque se respeta todo lo que es la financiera, lo que sabemos, endeudarnos. Entonces, por ejemplo, una persona que no se ha endeudado, una persona que no tiene experiencia en manejo económico, financiero, ¿crees que resultará, por más médico que es, como un buen ministro de salud? Diga, Eduardo. Bueno, probablemente no. Automáticamente no. Ese es el problema. Ahorita, por ejemplo, la corrupción que ha habido o el despilfarro del dinero, ese es su error. Por ejemplo, actual presidente Francisco Sagaste está en nada. La verdad voy a decir, como Máximo Córdoba, él no tiene preparación, nunca ha hecho carrera de gerencia general antes de ser congresista, y ni menos pues ahora que es presidente del Perú, no tiene don de gerente general. Hablando, un excelente profesional, un excelente abogado, pero en negociación de gerencia general para seleccionar gente está en nada. Por eso que estábamos en problema, y por eso toda una vida, estos últimos 50 años hemos estado en problema el país. Nuestro Perú es
millonario, rico, con sus recursos naturales, del mar peruano, la costa, la selva, con lo que la sierra. ¿Dónde está el problema? En que los que llegaron a ser presidente del Perú, ninguno tuvieron el don de gerente general. ¿Y cuáles son las funciones de un don de gerente general? Mira, ve, el quien representa o el quien llega a ser nombrado como presidente de una asociación, ¿O del Perú? Claro, de una confederación, sí, o del Perú, sí o sí tiene que conocer el manejo económico y financiero, porque se trata de dinero. El problema es el dinero, no pero estamos hablando de trabajo. se conoce. El asunto es que de repente las personas que ejercen en ese organigrama que tú me indicas no cumplen a cabalidad sus funciones. Por ejemplo, uno de los problemas es la corrupción, ¿no? O sea, el dinero que debe ¿por qué viene? Supongamos que el dinero que debe entrar para tal actividad no entra de completo, por ahí se queda en el camino, a cabalidad no se cumple con esa función. Ese es el problema. Uno de los graves problemas que tiene el país, por el que estamos así actualmente, es también por el tema de la corrupción, que durante tantos años está enquistado en todo el sistema político del país. Mira, la corrupción nace, ¿sabes por qué? Yo voy a decir con toda claridad, porque la mayoría compran concesiones y las normas legales está hecho para comprar concesiones, licencia, autorización. Entonces, el quien invierte la plata se va porque ya compró la licencia, ¿sí? Pues de acuerdo a la norma. Pero en la norma no dice el estudio técnico económico. Entonces, una concesión sin requisito de estudio técnico económico, por más que inyecta plata tarde o temprano, tiene que fracasar, así como la empresa del Grupo Ormeño o otras empresas que han salido del mercado en el sector transportes. Nunca compran una concesión. Está bien, pues hay un cierto derecho que se tiene que pagar, excelente, pero no compran, por favor, si quieren invertir en una concesión, sea de ruta, licencia, primero hagan el estudio, manejan su presupuesto. Yo les aconsejo como Máximo Córdoba, porque las consecuencias fatales que lo paga con una concesión comprada o con una licencia comprada son sus seguidores del gerente general o del empresario y más los que han trabajado. A la final salen sin beneficio social, a la final salen endeudados por los acreedores, proveedores, y por último, el quien lo va a lapidar, el quien lo va a desaparecer, es la gente que trabaja en la municipalidad, en el ministerio, de acuerdo a su rubro. Por el otro lado, pues, la policía tiene que hacer orden lo que les dice. Caballero. Y por ejemplo, mira, ve, una clara y transparente realidad. Con esas normas de la licencia o con ordenanzas municipales, la policía municipal, ¿cómo recogen? ¿Cómo se la llevan a su moto del mototaxista? ¿Cómo se lo llevan del taxista a su carro? ¿Ah? ¿Quién creó esas altas multas? ¿No creó Castañeda, Locio? Castañeda, Locio, ¿qué sabía de transportes? ¿Por qué permitió llegar a ese punto? ¿Por qué Castañeda, Locio no creó una educación económica, financiera como alcalde de Lima? Porque nunca él la ha practicado ni para él mismo. Su historia de Castañeda, Locio, ha sido buen médico, pero nunca tuvo experiencia de gerencia general. Y como llegó al poder, cuando llegan al poder estos señores, ya se crean, ya se endiosan, se crean los más. ¿Con quiénes se rodean? Con gente no calificada. Entonces, ¿es importante o no es importante la educación económica y financiera? Eduardo Carvajal. Bueno, es parte, creo yo, Máximo. No creo que sea definitiva, creo que es parte. Porque esto tiene que ver por muchas cosas, ¿no? Yo te voy a decir a veces no es necesario. Tú puedes tener un buen planteamiento económico, financiero, pero si no tienes las personas capacitadas para que puedan cumplir con esto, porque en el camino pueden existir personas corruptas, personas que no están bien capacitadas, personas que no cumplen bien las funciones, y esto te va a hacer fracasar a ti. Tú puedes tener todas las buenas intenciones estructurales, económicas, políticas, financieras, como dices, pero si las personas que están tras tuyo no están preparados también en valores, que es uno de los principales problemas en este país, pues al final no se va a lograr el objetivo que tanto quieres, ¿no? Mira,
Vamos a hablar la historia de Máximo Córdoba. No quiero tocarle a nadie. Yo entro al Transportes por 1968. ¿Sí? Hasta el 1990, hasta el 2000. Hasta 2000 yo llego, imagínate que yo vengo desde inicio, desde ayudante, de ambulante, negociante, copiloto, chofer, ¿sí? Transportista, gerencia general, cargo ejecutivo. En empresa Transportes Caruamayo, Sociedad Anónima, estoy hablando de la empresa que he creado, ¿sí? Y llegamos a tener 30 omnibuses. Yeah. 30. Las rutas, Cerro Pasco, La Oroya, Lima, Arequipa, Cusco, Quillabamba, Juliaca. Hemos aperturado ruta Ayacucho, Andahuelas, Lima, Huancayo, Huancavelica, Lima, Sayán, Chorín, Orón, Ollón, Minas Raura, hacia Uchucchacua y viceversa Lima. Mira, qué cantidad de dinero yo recogía. Fácil de sacar, mira la cuenta. 30 asientos por 50 asientos, ¿cuánto es? Fácil de multiplicar. 1500. 1500 por 30 días. 45. 45.000 ya. 45 Eso, diario. promedio, multiplícale, actual, multiplícale por 30 soles nada más. Multiplícale. ¿Cuánta millonada al año? Esa plata es del consumidor final. Y si como gerente general no estamos capacitados para administrar el manejo económico financiero, ¿qué le pasó a Máximo Córdoba? ¿Qué pasó Máximo Córdoba con Fracasó los 30 buses. Fracasó todo. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado en manejo económico y financiero. Y la otra realidad, era ignorante en usar flujo de caja, como Máximo Córdoba. Yo me reconozco. Gracias a ese fracaso, gracias a esos errores, actual Caruamayo SAC, a otro tenía multa del ministerio, multa cada rato de la gente que trabaja en la SUNAT. Yo no me he robado dinero. Entonces la gente que trabaja en la SUNAT te interviene cuando la competencia te molesta. ¿Y quién es la competencia? Para mí, ¿quién era mi competencia? Grupo Ormeño, Cruz del Sur, empresas grandes, esa era mi competencia. Y esta gente se mete con la gente, los que trabajan en las instituciones, en este caso con gente de la SUNAT, con gente del ministerio, con gente del Ministerio de Circulación Terrestre y con gente del Ministerio de Trabajo, con Indicope. Entonces toda esa gente, a la empresa Caruamayo, multa más multa, lo quiebra. ¿Y yo qué tenía que hacer? Mirar el fracaso, cómo fracasó Caruamayo. ¿Por qué? ¿En ese momento el abogado te salva? No, nos equivocamos. Si no tenemos un buen flujo de caja, el abogado totalmente está perdido, ¿eh? Porque el abogado no sabe qué es costeo. Al abogado hay que darle listo para que arma la parte legal. Ahí sí te va a defender bien el abogado. Es importante, es indispensable. Pero si el gerente general, aquel entonces Máximo Córdoba, estaba totalmente, nunca iba a triunfar empresas de Transportes Caruamayo, Sociedad Anónima, nunca iba a reflotar. ¿Por qué? Porque pues la concesión era, como te digo, comprado. Y te voy a decir, la mayoría son comprados las concesiones. Y para eso está hecho la ley. Entonces la ley, la norma se tiene que regular. Ahora, o sea, está mal que el Estado concesione las rutas. por ejemplo, la ley 21.181, si bien me acuerdo, no, 27.181, la Ley General de Transportes, es exclusivamente para corromper, para fracasar, para dominar la burocracia, la tecnocracia. ¿Quién está en los puestos de confianza? Personas que no conocen transportes. Por eso con Pedro Castillo tenemos que ir personas que conocemos para solucionar su problema del sector transportes. Hoy en el día, te voy a decir, a los que nos están sintonizando y lo que van a tener la oportunidad de ver. Hoy en el día, empresa Caruamayo SAC no tiene multa de la SUNAT. No tiene. No tenemos multa de la SUNAT. No tenemos multa del Ministerio de Trabajo. No tenemos multa del Ministerio. No tenemos multa de Indicope. ¿Por qué?
Ya pues, ahí está la muestra de educación económica financiera. Ahora, ¿esto se aprende del abogado? No. ¿Se aprende del contador? No. El contador solamente registra y te da tu flujo, tu balance mensual, semanal, anual. Entonces, uno como gerente tienes que capacitarte cada vez y nombrar tu adjunto. Y ser empresario es administrar dinero del banco. No es nuestro dinero. Nuestro dinero es nuestro sueldo. La gente muchas veces están equivocados. No, el empresario tiene plata. No, falso. Es el sueldo. Claro, el sueldo de acuerdo a tu capacidad. Ahora, si no sabes manejar el flujo de caja, no sabemos usar o no tenemos la experiencia en manejar el manejo económico financiero, les va a pasar lo que le ha pasado a Máximo Córdoba pues aquellos años. Pero para aprender esto, ¿cuánto tiempo crees que ha pasado Eduardo Carvajal? Adelante, Eduardo. Sigo con la pregunta que nos queda. Muy bien, Máximo. Me parece interesante tu planteamiento. Ojalá que fuera, bueno, tú lo estás aplicando a tu empresa, que no es un gigante. Claro. El tema es aplicarlo a nivel macro, ¿no? Estamos hablando de aplicarlo a nivel del país, ¿no? Que tiene que ver con muchas situaciones, muchas entidades, muchas personas. Yo creo que ahí es donde se empieza a madurar esto, porque si puedo aplicarlo a nivel pequeño, como tú lo estás haciendo ahora, está funcionando bien. El asunto es cuando vamos a nivel macro, cuando tiene que ver muchas personas ya en el asunto, ahí es donde se empieza como que esto a desintegrar y a no funcionar. El día de ayer yo conversaba con un presidente de una asociación, añejo, el hombre que tiene 30 años de experiencia. Me dice, pero Máximo, tú tienes 10 carros, pues. Yo tengo un minivan. ¿Y cuánto cuesta tu minivan? $20,000, me dice. Ya. $20,000 con todo el seguro, todo equivale a 80,000 soles. ¿En qué régimen debes declarar? No, eso que tiene que ver. Pero le digo, somos iguales. Si tú no aprendes con un solo carro a administrar tu ingreso-egreso, nunca vas a ser un buen presidente de la asociación. Y tú eres el directo responsable. Como presidente de la asociación le dije, mira, ¿acaso era fácil para que acepte Eduardo? Tenía que hacer entenderle como una criatura, hasta que entendió, tienes razón, me dijo. Y le pregunto, ¿te has endeudado con banco? ¿Ese dinero es del banco? ¿Has sacado plata del banco? No, esa es mi plata mismo, de mi negocio. Entonces, ¿qué nos falta? El manejo económico financiero. Por ejemplo, ahorita en Caraumayo, ¿sabes qué yo te voy a decir, Eduardo? La gente feliz porque su sueldo al 100% como debe ser. La SUNAT de que va a intervenir si se cumple con todos los, de acuerdo a la norma legal. El Ministerio de Trabajo que va a intervenir si todo está en norma. Se cumple con todos los beneficios sociales. Con todos los beneficios. Cuando se habla de sueldo, el trabajador debe saber calcular su sueldo, y otro es de que debe saber administrar su sueldo. Y de acuerdo a lo que gana, debe ser su calidad de vida. Ahora, para mejorar su sueldo, cada vez debe mejorar lo que sabe hacer, lo que sabe explorar. Punto. ¿Me dejaba entender o no? Muy bien. Entonces, a satisfacción, ese trabajador, cada Navidad, con su aguinaldo, con su canasta. Aguinaldo julio, aguinaldo diciembre, vacaciones, su CETS, 2 veces pago al año. Si tiene horas extras, nocturnas, excelente, toma, contento el trabajador. Para la empresa igual, para la SUNAT su plata igual. ¿De qué va a multar la gente que trabaja en la SUNAT? ¿De qué? Mira, ahí está la muestra. Ahora, ¿en eso nos va a ayudar el gobierno? No, es depende de uno. Lo que nos falta en el Perú, en todos los rubros, para todos los rubros, educación económica y educación financiera. Muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? Ok, Máximo, interesante tu presentación el día de hoy. Vamos a seguir conversando en más programas seguramente aquí en Máximo Apoya Pedro Castillo. Máximo, Pero palabras finales por el día de hoy. Un momentito, pero este tipo de programa solo por frecuencia. Así es. Respeto, admiración y consideración, solo por frecuencia. Muy bien, nos vamos, Máximo. Nos vamos.
Así es. Pedro Castillo, presidente del Perú. Máximo Córdoba apoya a Pedro Castillo para poner a su servicio sus conocimientos y resolver la problemática del sector transportes a nivel nacional.